Como siempre, muchas gracias, Raúl. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto de verlos una vez más. Qué bueno verlos por aquí. Ok, ya llevamos, ¿cuántos meses llevamos hablando de las doctrinas de la gracia? Como unos 3 meses, ¿no? Casi, casi. Está bien amplio el tema, hermano. Está bien, bien amplio. Y déjeme prender mi iPad aquí. Ok, perfecto. Perfecto. ¿Cuántos se acuerdan lo que estuvimos estudiando el domingo pasado? Esta es escuela dominical, no es predicación, lo recuerdo para que sepan. Llamado irresistible, exactamente. Y exactamente, estuvimos hablando acerca de la regeneración. ¿Verdad? Y voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos, especialmente para los que nos acompañan por primera vez. Bienvenidos. Veo una pareja por allá. Bienvenidos. Bienvenidos. Hemos estado estudiando por los últimos 3 meses las doctrinas de la gracia. Y la semana pasada estudiamos lo que se llama o lo que conocemos como el llamado especial, el llamado eficaz. Y esto consiste en que el hombre no puede responder ante el llamado de invitación de parte de Dios al arrepentimiento y a la fe. No puede responder en sí mismo por una razón. ¿Cuál es esa razón? El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Es un muerto espiritual, es un cadáver espiritual y no podemos responder a no ser que Dios intervenga, a no ser que Dios intervenga. Y el Señor ha utilizado o escogido una manera de hacerlo. Y es lo que acabamos de mencionar, la regeneración. En la Biblia se le conoce también como el nacer de nuevo. Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Lo vimos la semana pasada. Y también en el capítulo 1 dice que los que le recibieron a Cristo no nacieron de voluntad de carne, no de voluntad de hombre, ni de sangre, sino de Dios. De allí nacieron ellos. El origen del nacimiento espiritual de estos hombres que recibieron a Cristo no se originó en ellos, se originó en Dios. Ahí tuvo su origen, ¿verdad? Entonces, hoy quiero, a manera de resumen, un pasaje que no toqué la semana pasada, pero creo que es muy importante. Vaya conmigo a Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, del 25 al 27, vamos a estar leyendo esos versículos y observando qué es lo que dice. También en lo que usted lo encuentra, también hablamos acerca de que esta obra de parte de Dios en la regeneración tiene un nombre teológico. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama teológicamente el hecho de que solo Dios obra en la regeneración? Monergista, exactamente. Monergista. Mono no es un chango. Mono significa uno. La palabra conjunta, monergista, significa que solo uno trabaja. La salvación, la regeneración es exclusiva de Dios. Si tú eres creyente hoy, si tú hoy tienes un amor para con Dios, para con la justicia y un odio hacia el pecado, no es porque fuiste más sabio que el que lo rechazó. No, es que Dios y solo Él obró un acto de regeneración en tu corazón. Entonces, a ese acto se le llama monergista. Solo Dios trabaja ahí. Tú no ayudas a Dios. Tú no le echas una manita a Dios para que tú nazcas de nuevo. Y el ejemplo que vimos es el nacer de nuevo, el nacimiento. Pregunta, ¿hiciste algo tú colaboraste tú en algo para cuando naciste, en el momento que naciste? No, fuiste completamente pasivo, ¿verdad? Completamente pasivo, no hiciste absolutamente nada. Veamos Ezequiel 36, del 25 al 27. Escucha esto. Dice, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Este es el profeta Ezequiel profetizando la regeneración, lo que iba a suceder con los hijos de Dios. Esto obviamente en su contexto es para Israel, pero se aplica a nosotros porque está hablando de la regeneración. Note por lo menos siete verbos que están aquí, donde Dios hace la acción. Véalo conmigo en su Biblia. El primero dice, os rociaré. Note que cada uno de estos verbos está en una voz activa, es decir, Dios está haciendo la acción y está en primera persona. Él es el que está haciendo la acción. Eso es importante notarlo. Os rociaré. ¿Quién nos va a rociar? ¿Quién nos va a limpiar? Es Dios quien está haciendo que va a hacer esa acción. No es usted, no es nadie más, es Él quien la hace. El siguiente dice, os daré un corazón nuevo. ¿Quién es el que nos va a dar el corazón nuevo? Es Dios. Yo sé que es obvio, pero tengo que recalcarlo, tengo que enfatizarlo, porque el texto lo está enfatizando. Vea con cuánta intención el texto el texto bíblico nos quiere dejar claro quién es el que está obrando. O en este caso, quién es el que va a obrar, porque está en tiempo futuro. Os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Una vez más, es Dios el que pondrá ese espíritu en nosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. El corazón de piedra es una figura para decir que estamos muertos espiritualmente. Es Él, hermanos. El texto nos dice que es Él quien va a quitar, que va a cambiar esa circunstancia. Quitará el corazón de piedra. ¿Y qué va a hacer? Nos va a dar un corazón de carne. Un corazón que ya ahora ya está habilitado para responder. Un corazón de piedra. ¿Cuál es la imagen aquí? ¿Cuál es qué es lo que piensan ustedes que es la imagen de un corazón de piedra? Duro, que rechaza, ¿no? Rechaza, necio. ¿Perdón? Inmóvil. Es cierto, no responde. Esa es la imagen que está utilizando. Esa es la condición de todo ser humano. Si tú eres creyente hoy, esa era tu condición espiritual. Esa era mi condición espiritual. Rechazábamos a Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios. Romanos 3:10, ¿te acuerdas? No hay ninguno que busque a Dios. Todos se han apartado, todos se han hecho inútiles. Esa era, si tú eres cristiano hoy, esa era tu condición espiritual. Ya no lo es. ¿Ok? Pero es Él quien obró. No, no fuiste tú, no fuiste que fuiste muy inteligente y entendiste el Evangelio. No es que eres más noble que tu vecino que ha rechazado el Evangelio. No, no tiene nada que ver. No somos nosotros, hermanos. Es Él quien obra la regeneración en los creyentes. Y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Esto en el contexto que se encuentra, el principio del versículo 27 es aún más importante, porque el Espíritu Santo ha estado en operación desde siempre. El Espíritu Santo es Dios, ha estado en operación en el Antiguo Testamento. Pero la manera que el Espíritu Santo operó en el Antiguo Testamento no es la misma de la que opera en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en los santos del Antiguo Testamento, es decir, los creyentes del Antiguo Testamento, operaba alrededor de ellos, en medio de ellos. De repente venía por ejemplo, Sansón. El Espíritu Santo venía y lo
habilitaba para hacer cierta tarea que el Señor le había encomendado, pero después se iba. Esto es importante porque cuando los israelitas quienes les escribieron esto y dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, eso era nuevo para ellos. Eso era totalmente nuevo para ellos, porque el Espíritu de Dios operaba con ellos, pero no era que viniera a morar en ellos. Hermanos, esto es lo que nos ha sucedido ahora. La palabra nos explica y nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora mora en el creyente y eso lo hace el Señor. Entonces, hermanos, pueden darse cuenta el énfasis de estos dos versículos en Ezequiel. El énfasis. Después de esto, no podemos pensar que nosotros colaboramos con el Señor. ¿O le parece a usted que pudiéramos colaborar con el Señor después de leer esto? No, en absoluto. Estamos completamente inhabilitados para hacerlo. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. ¿Alguna pregunta? Voy a tomar mi agüita. Ok, ¿qué otra cosa nos muestran estos versículos, hermanos? Nos muestran fuerza de parte de Dios. Vea el énfasis, la fuerza. Nos muestra la determinación y la fuerza de parte de Dios en la obra regeneradora. Esto nos muestra la fuerza irresistible de Dios. La fuerza irresistible de Dios en la regeneración. Pues, ¿quién puede oponerse a la voluntad de Dios, hermanos? Les pregunto. ¿Hay alguien que podrá oponerse a la voluntad de Dios? No, en lo absoluto. No hay quien pueda oponerse a la voluntad de Dios. No existe. Déjeme, se lo pruebo. Romanos 9. Romanos 9, versículo 19. Vaya conmigo ahí. Quiero mostrarle la soberanía de Dios en la regeneración, la soberanía de Dios en la salvación. Ahorita vamos a entrar al llamado, hoy vamos a hablar acerca del llamado, pero quiero hacer un pequeño resumen de la regeneración, porque como les dije la semana pasada, esto es clave, hermanos. Ustedes tienen, para entender el evangelio, tienen que entender esto. Para que ustedes puedan dar un argumento bíblico acerca del evangelio, tienen que entender qué fue lo que les sucedió. Claro, en el momento que ustedes fueron salvos, ustedes solo sintieron esto. Ustedes sintieron convicción de pecado, ¿correcto? Ustedes sintieron convicción de pecado y ustedes decidieron creer en Jesucristo por fe. Perfecto. Y eso es correcto. Y lo vamos a ver en un momento. ¿Ok? Pero lo que les sucedió fue esto. Lo que les sucedió fue esto, fue la regeneración. Esto fue lo que les sucedió a ustedes y a mí. Y es completamente irresistible, no es algo que tú puedas oponer. No puedes oponerte, porque ¿quién puede oponerse a la voluntad de Dios? Romanos 9:19. Aquí está Pablo argumentando acerca, con este personaje ficticio que él mismo crea para poder argumentar acerca de la elección soberana de Dios y cuán soberano es Dios y al que quiere le muestra misericordia y al que quiere endurece. Ese es el Dios de la Biblia y eso lo está argumentando. Entonces Pablo, para desarrollar esto, argumentando con esta persona tal vez ficticia que él inventó para poder argumentar, dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su mano? Esa es la pregunta. ¿Quién resiste su mano? ¿Y cuál es la respuesta? Nadie. Nadie resiste la mano de Dios. Nadie. Él es Dios soberano, todopoderoso y no existe quien pueda resistir su mano. Busca Daniel 4, 34 al 35. Este ejemplo de Daniel
4:34 al 35 es aún todavía más impactante, diría yo, más, más obvio, porque quien habla aquí es Nabucodonosor, un pagano, un rey pagano. Daniel 4, versículo 34 al 35. Y este rey experimentó en carne propia el poder soberano de Dios. El poder soberano de Dios. Ustedes conocen la historia. ¿Eh? Se ensalzó él solo y el Señor lo convirtió en una bestia, literalmente. ¿Okay? Pero mire cómo, vea lo que él dice, su reacción en el versículo 34. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, nadie más, él es el que lo está diciendo, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Después de pasar por varios años como un animal, comportándose como un animal, el Señor le da nuevamente su razón y él dice, recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra, escuche esto, son considerados como nada. Véalo ahí conmigo. Quiero ver sus ojos, hermano, en el texto. Yo soy honesto. ¿Sabe por qué? Porque no es lo mismo que yo se lo lea a que usted lo lea. Cuando usted lo lee, usted está teniendo ownership. Usted está, a usted no se lo están contando, usted lo está leyendo. Y usted está viendo las palabras que están allí. Vea, 35, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él, este es Dios, actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? ¡Wow! ¡Qué declaración! ¡Qué declaración! Un rey pagano entendiendo quién es Dios. Entendiendo quién es Dios. ¿Quién puede resistirse al Señor? Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. No somos nada, hermanos. Eso es lo que somos. ¿Qué somos? Nada. Eso es lo que somos. Nadie puede detener su mano. Yo sé que durante este tiempo, hermanos, algunos de nosotros algunos de ustedes han expresado el sentir que esto de las doctrinas de la gracia como que está duro de aceptar, que soy un pecador y empedernido, que estoy muerto espiritualmente, que el Señor en su propia soberanía escoge a quien quiere salvar, que Cristo no murió por todos, Cristo murió única y exclusivamente por los escogidos, que ninguno puede responder ante el llamado del arrepentimiento y la fe. Es difícil, nos pega en el orgullo, porque queremos tener el control. Pero la palabra nos desarma completamente. Completamente nos desarma y nos pone en el lugar que debemos estar. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Con nadie. Usted no le ayudó al Señor para ser salvo. El Señor en su soberanía y en su gracia le regeneró. Y hoy está aquí. Hermanos, esto debería de mover nuestros corazones a darle gloria a Dios. La sana teología, la sana doctrina debe terminar en una hermosa doxología. Doxología es alabanza al Señor. El entender y aceptar estas doctrinas nuestra reacción no debería ser que nuestra cabeza se infle con información. Oh,
soy especial porque el Señor me escogió. No, para nada. Y es más, si usted está pensando eso, no ha entendido las doctrinas de la gracia. Porque las doctrinas de la gracia deberían hacerte pensar lo contrario, completamente lo contrario. La sana doctrina no es para inflar nuestras mentes, es para rendirnos y someternos a Dios en adoración. Eso es lo que debería de provocar. Porque algunos han de estar pensando, o tal vez pensaron, pero ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios eligió elegir a algunos? ¿Quién eres tú, oh hombre, para responderle a Dios? Esa es la respuesta de Pablo. ¿Quién eres tú, oh hombre? ¿Tú le vas a decir al Señor cómo hacer las cosas? ¿Le voy a decir yo al Señor, al creador del cielo y de la tierra, este pedazo de barro le va a decir al alfarero cómo se hacen las cosas? No, hermanos. Usted y yo no podemos cuestionar esto. Es incuestionable. Lo único que podemos hacer es callar y someternos y aceptarlo. Ahora, yo entiendo que hay preguntas y dudas es bueno hablar de ellas, pero al final tenemos que terminar así, aceptando que Él es Dios y no nosotros. Entonces, volviendo al punto de para el Señor nada es imposible, nadie se puede oponer a su mano. El puritano del siglo XVII, John Owen, hablando de la regeneración, dijo que la regeneración y la obra regeneradora de Dios en los pecadores es infalible, victoriosa, irresistible y siempre eficaz. Lo repito, infalible, victoriosa, irresistible y siempre eficaz. Siempre. Esto significa, hermanos, que a quien el Señor escogió en la eternidad pasada para salvación, a quien lo escogió y lo predestinó, será salvo. No es cuestión de que a lo mejor, no, será salvo. Porque ya lo decidió. Y nada se puede oponer ante su voluntad. Nada. Nada. Otro puritano, Anthony Burgess, dijo acerca de la regeneración: irresistiblemente obrada en nosotros por una eficacia insuperable del Espíritu Santo. Pero a lo mejor alguien puede preguntar o argumentar que la gente rechaza el Evangelio todo el tiempo. ¿No han pensado eso ustedes? O sea, estamos viendo lo que tan eficaz es el llamado del Señor por medio de la regeneración. Mas, sin embargo, hay algunos que rechazan el Evangelio. Y yo diría, sí, es cierto. ¿Alguien tiene alguna idea por qué la gente rechaza el Evangelio? Ujú. Sí, todas esas respuestas tienen algo de verdad. Pero la razón principal por la que rechazan el Evangelio es porque están muertos espiritualmente. Esa es la razón. No pueden hacer otra cosa más que rechazar el Evangelio. Alex dice que no ha llegado su momento. Es posible, porque creo que lo pregunté la semana pasada. Usted vino en la primera oportunidad que le presentaron el evangelio, ¿usted vino al arrepentimiento y a la fe? En la primera oportunidad. Algunos tal vez sí, algunos tal vez no. Creo que la gran mayoría, el Señor nos persiguió por un tiempo, ¿verdad? Sí, puede ser. Entonces puede ser que ahorita están rechazando el evangelio, pero en su momento designado por Dios, si son elegidos, van a venir a la salvación, ¿verdad? Entonces, la razón, hermanos, por la que rechazan el Evangelio es por su estado espiritual. Ahora voy a comenzar a hablar acerca de los dos llamados, el llamado general y el llamado específico o el llamado eficaz. El llamado general, hermanos, es el llamado que hace el pastor, el que hace el predicador, el que haces tú cuando estás hablando con tu compañero de trabajo y le estás compartiendo el Evangelio y le llamas al arrepentimiento y a la fe.
ese llamado es un llamado general. Ese llamado, hermanos, no es eficaz. No es eficaz. ¿Por qué no es eficaz? ¿Alguien puede pensar por qué ese llamado no es eficaz? Ujú. Exactamente. No depende de nosotros. Tampoco depende de ellos, ¿verdad que no? ¿Qué pasaría si, sabiendo lo que ustedes saben, qué pasaría si el llamado a responder positivamente en arrepentimiento y fe se dejara únicamente en las manos de pecadores? ¿Qué pasaría? A ver. Sí. Ujú, sí. Aunque lo hacemos, ¿verdad? En una manera, sí, y ustedes me han visto hacerlo a mí desde el púlpito, donde ah, ruego con los pecadores para que vengan al arrepentimiento. Pero si dejamos la decisión en manos de ellas, ¿qué pasaría? De estas personas. ¿Perdón? No hubiera arrepentimiento, ¿verdad? Excelente, esa es la respuesta. No hubiera arrepentimiento, porque están muertos. Si la decisión de venir a Cristo en arrepentimiento y fuera dejada en nuestras manos, nunca hubiésemos venido a Cristo. Nunca, nunca. Exactamente. No hay ninguno. Sí, sí, adelante. ¿Quién quiere responder a esa pregunta? Es buena pregunta, hermana Brenda. Gracias. Sí, sí, es cierto. Esa es la respuesta. Nosotros seguimos a la misma persona hasta que nos den un golpe en la cara. O que nos digan que nos callemos. No, y aunque nos digan que nos callemos, si está en nuestra casa, pues en mi casa yo mando. yo, yo sigo presentando el evangelio. Sí, sí, hermana, nosotros seguimos y seguimos empujando y seguimos presionando. Ahora, pienso yo que uno tiene que tener hay una línea delgada porque no queremos comprometer nunca el evangelio, ni queremos diluirlo para que sea aceptable para ellos. Si ellos no están respondiendo a la presentación del evangelio que es, eres un pecador, vas en camino al infierno, justamente en camino al infierno, porque has quebrado cada ley de Dios y le muestra por medio de la ley qué tan culpable es. En otras palabras, lo va a sentar en el banquillo de los acusados, ¿ok? Y luego le muestra que en Cristo hay perdón para pecadores como esta persona. Si esa persona, ese mensaje no le agrada, puede, por favor, nunca hagan esto. Nunca traten de desviar su atención por medio, pero mira, Dios puede arreglar tu matrimonio. Ah, eso es diluir el evangelio. Porque si no lo puedo convencer con que es pecador, pero a lo mejor si le muestro que Dios puede arreglar su matrimonio, lo puede sacar de las drogas o lo puede sacar del alcoholismo o te va a hacer feliz, estamos diluyendo el evangelio. Esas promesas, esas no son promesas, no son promesas, son falsas promesas de un falso evangelio que hemos escuchado por mucho tiempo. Sí. Resistamos la tentación de ofrecer un evangelio social, ¿verdad? Dios no es un genio que nos arregla las vidas.
Dios es un salvador, Cristo es un salvador y un gran salvador. Hasta que ella le diga que ya no, hermana, y siga, sí, sigue persistiendo. Mire, yo lo veo de esta manera, y creo que ya lo he mencionado. Si yo veo a mi hijo en el medio del freeway o veo a mi esposa en medio del freeway y ella me dice, no me molestes, por favor. Aquí estoy tranquila leyendo mi libro en medio del freeway, yo veo los semi-trucks viniendo hacia ella. No, no, Alex, ya no me digas nada. Ah, ok, me voy a dar la vuelta e irme. No, voy a seguir insistiendo, porque lo que está en juego literalmente es su vida. Entonces, cuando sopesamos las cosas y ponemos las cosas en la balanza, ¿qué somos nosotros? ¿Qué importa si nos insultan? ¿Qué importa? ¿Qué me importa mi reputación? ¿Qué me importa si me dicen que soy un loco fanático? No me importa. Mi reputación aquí no está, no es lo que cuenta. Eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta, número uno, es que Dios sea glorificado y que esa persona venga al Evangelio, venga a la salvación. Sí, eso es lo que importa. Entonces, creo que cuando sopesamos la situación, ya no nos preguntamos, ¿será que sigo? ¿Verdad? Porque lo que está en juego es muy alto. Alguien iba a decir algo aquí. Sí, hermana, sí. Un versículo en la Biblia que dice que cast your feet cuando alguien no quiere. Ujú, ¿Cómo se dice? Cast your feet. ujú. Sacúdete los pies y si no te aceptan tu mensaje, sacúdete los pies ¿A y qué sigue. punto puede llegar uno? Porque yo tengo un familiar que se budista, Ujú. entonces cuando yo sé que no debemos de give up, ¿verdad? Pero ese versículo me vino a la mente que cast your feet y walk away. Ujú. Creo que fue un mandato que le dio el Señor a los apóstoles, ¿verdad? Cuando entraran a dónde. Ajá, está hablando de ciudades, ¿verdad? Ya. Creo que no caben dentro del contexto de personas. am, y teníamos que ver un poquito más acerca del contexto, qué es lo que realmente, ah, qué es lo que significa dentro de su contexto. Am, pero tenemos ese balance donde Pablo dice que él persuadía a las personas. Pablo él entendía las doctrinas de la gracia. Él enseñó las doctrinas de la gracia. ¿Alguna vez han leído el capítulo 9 de Romanos? Él está hablando de la elección. A él le dolía. Él dice, quisiera ser yo anatema, estar yo en el infierno y no mis hermanos judíos. O sea, que él tenía un verdadero dolor porque ellos no aceptaban a Cristo. Mas, sin embargo, seguía adelante. Entonces, creo que nuestro llamado es a persistir en la predicación del Evangelio a los nuestros. Ah, creo que es caso particular, caso por caso, para identificar con qué persona llegas hasta aquí, ¿verdad? Ah, Porque es una pelea. sí. Yo te digo esto y tú te dices, Ujú. Y acordémonos, cuando evangelizamos, hermanos, no estamos tratando de ganar argumentos. ¿Ok? Muchos de nosotros hemos caído en el gran error de tratar de ganar un argumento. Número uno, regla, apúntelo. No trate de ganar un argumento, no trate de verse más inteligente que la otra persona. Eso no ayuda. Mm. Que puedan ver su sincero deseo de que aquella persona venga al entendimiento. Que lo puedan ver, exteriorícelo, exteriorice el verdadero deseo de que usted quiere, que usted realmente ve el peligro en que esta persona se encuentra. Órele al Señor que le permita, que le dé esa gracia para que esa otra persona pueda ver su verdadero deseo. No entremos en argumentos, no entremos en argumentos, hermanos. Tratemos de, porque sus argumentos no ganan a nadie, ¿verdad? No, es la presentación del Evangelio. Una técnica que yo aprendí en ventas es,
tal vez no es aplicable aquí, pero cuando un vendedor encuentra una objeción de parte del comprador, uno hace acknowledge, uno dice, ok, perfecto, entiendo tu objeción, la mueve a un lado, pero sigue hacia adelante con el objetivo de vender el producto, ¿verdad? No estoy diciendo que usemos técnicas de ventas, pero escuche esto. Usted solo tiene un objetivo, presentar el evangelio. Si esta persona le dice, no, pues es que Dios ama la esclavitud, ese tema es grandísimo en el Antiguo Testamento. Ni tenemos toda la preparación para poder argumentar, uno, y, oh, sí, entiendo perfectamente, pero acknowledge, diga, ok, entiendo lo que está pensando, háganlo a un lado y siga adelante para presentar el evangelio. Porque si nos enfrascamos en argumentos que no nos van a llevar a ningún lado, no. Esta persona, no importa qué tan bien usted le pueda explicar un argumento bíblico, no va a ser convencida, no va a ser convencida. Porque lo único que convence y trae a las personas al evangelio, a la salvación es el evangelio. Sí, hermana. Ujú. Sí, es cierto. Sí, una vez más, creo que es ese balance, porque vemos ese mandato del Señor, ah, pero también vemos el deseo y la persistencia de parte de Pablo, de parte de Pedro, en, en persuadir, en persuadir. So, vemos ese balance. Ah, creo que es caso por caso donde evaluamos. Si alguien está blasfemando en contra del Señor y su evangelio y utilizando palabras ofensivas directamente, pues bueno, a lo mejor es tiempo de dejarlo, ¿no? Pero aquella persona que simple y sencillamente no te entiende, pero tú ves que hay algún tipo de interés, sigue, sigue. O sea, creo que es cuestión, hermanos, de discernimiento. Saber hasta dónde sí, hasta dónde detenernos. Hermano, adiós. Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Quiero mostrarles un pasaje en la Biblia donde habla acerca de una manera muy, muy clara. Lucas 14, vayan a Lucas 14, capítulo 15, versículo 15. Primero voy a mencionar rápidamente a Juan 5:25, que ustedes conocen, ¿no? Así que no les pido que vayan ahí. Juan 5:25 está, el Señor dice, en verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Esos muertos son los muertos espiritualmente. Esos, ellos van a escuchar la voz y ellos son los que van a vivir. Ese es el llamado eficaz. Ese es el llamado eficaz. El otro ejemplo del llamado eficaz está en Juan 11:39. Todos conocemos la historia de Lázaro, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Lázaro. 11:39 en Juan dice, Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Hermanos, una pausa aquí, observación. Esta es la demostración gráfica de nuestra condición espiritual antes de venir a Cristo. Olemos mal. Olemos mal espiritualmente para el Señor. Estamos muertos espiritualmente. Y en el versículo 43, ahí de Juan 11,
Dice, habiendo dicho esto, el Señor oró antes de eso, dice, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y la llamada de Dios trajo al muerto a la vida. Ese es el llamado, esa es una representación del llamado eficaz. El llamado eficaz del Señor. Creo que ya lo había mencionado antes, que algunos teólogos dicen que si no hubiese dicho su nombre, todos hubieran venido, los que estaban ahí se hubieran levantado. Pero fue específico y eso es lo que quiero que vean. El llamado eficaz es específico. Es específico. Lo vamos a ver también si nos alcanza el tiempo. Pero dice en Juan 10, creo que es, donde las ovejas oyen su nombre y ¿qué? Y lo siguen. ¿Sí ve qué tan específico es? ¿Qué tan personal es? Ese es el llamado eficaz. Ese es el llamado eficaz. Es personal, es específico. ¿Okay? Pero leamos Lucas 14, 15 al 24. Vamos a leerlo. Aquí vamos a ver dos invitaciones, hermanos. Dos invitaciones. ¿Okay? Dos llamados. Póngale atención. Cuando uno de los que estaban sentados con él en la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Esto no lo dijo Jesús, esto lo dijo el que estaba en la mesa. ¿Okay? Un poquito de contexto aquí. El Señor Jesús está en una comida de un fariseo que había sido invitado, llega y él está hablando acerca, en los versículos anteriores, estaba hablando acerca de que no busques los lugares de prominencia cuando te inviten, ¿no? Sino que mejor ponte atrás y si si el anfitrión te trae al frente, pues serás honrado, ¿verdad? O sea, están en esta, para que usted vea en dónde dijo esto Jesús. Están en una reunión. Esta es una reunión donde habían fariseos. ¿Ok? Versículo 16, el Señor dice, pero él, Jesús, le dijo, y comenzó a contar esta parábola. Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, venid, porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego me excuses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me excuses. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo, sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Versículo 23. Entonces el Señor dijo al siervo, sal, ahí está la orden, a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Qué manera tan gráfica de mostrarnos los dos llamados. Los dos llamados. Veamos algunas observaciones. En el versículo 16 y 17, hermanos, es la invitación general. Aquí está el señor que hizo la fiesta, hizo la fiesta, tiene todo preparado y manda a invitar a la gente. Está invitando. ¿Okay? Es una invitación, vengan. ¿Y cuál fue la reacción de los invitados? ¿Cómo se llama eso? Rechazo. Es un rechazo a la invitación. Rechazo. He comprado, ¿qué dijo uno? He comprado un terreno, he comprado bueyes y otro me acabo de casar. No tenían la más mínima intención, no había ningún interés en este gran banquete. No existía esa intención, no tenían el deseo de estar ahí. En lo absoluto.
Habían otras, ellos estaban preocupados en sus vidas. En sus vidas. Cada una de estas excusas demuestra que estaban interesados en sus vidas. Oh, mi terreno, oh, mis bueyes, oh, mi vida, mi familia. Que pudieran ser cosas no intrínsecamente malas, ¿ok? Pero estaban interesados en ellos, no en la invitación, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver aquí? Versículos 21 al 23, veámoslo una vez más. Cuando el siervo regresó, informó de todo a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo: sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae. ¿Qué cambio? Ya no es invita, ¿verdad que ya no? Ya no dice invita. Ahora trae. Eso es diferente, ¿no? Completamente diferente. Es más, en el versículo 23 es aún más claro porque dice: oblígalos a entrar. ¿Qué significa entonces eso de qué implica cuando dice que los obligue? Pregunta: aquellos que fueron a buscar a estos cojos, mancos, por cierto, demuestra nuestra condición espiritual. Eso es lo que está demostrando, nuestra condición espiritual. Estamos sordos espiritualmente, estamos muertos espiritualmente. Eso es lo que demuestra esto. Pregunta: estos otros que fueron obligados a entrar, ¿tenían el mismo deseo de venir igual que los otros? No, en absoluto. Este otro grupo no era que estaban esperando la invitación. En lo absoluto, no la estaban esperando. Fueron obligados a entrar. Fueron obligados a entrar. Hermanos, aquí vemos las dos invitaciones. El llamado general es rechazado y el llamado específico, Dios te trae. Es bien claro, es bien evidente en estos pasajes. También lo podemos ver nosotros en Juan 6:44. Escuche esas palabras. Ya lo hemos estudiado aquí este pasaje. Juan 6:44. Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. ¿Puede alguien venir? Nadie puede venir. Nadie. Nadie. Y creo que hablé y mencioné que la palabra allí para traer significa arrastrar en griego. Arrastrar. Eso es algo obligado. Eso es, ¿verdad? Arrastrar. Nos arrastra. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente. Y yo sé que lo repito una y otra vez y eso es bueno por ustedes y por mí. Es bueno para que ustedes lo recuerden y es bueno para mí también repetirme. Porque quiero que vea cómo el lenguaje de la Biblia tiene sentido. ¿Por qué dice lo que dice? Pero si tú crees que hay un poco de bondad en ti, nunca te vas a ver como alguien que Dios te arrastró. Pero Dios te arrastró. Dios te arrastró por medio de la regeneración. Y alguien puede decir: bueno, Alex, ¿me estás diciendo que venimos en contra de nuestra voluntad entonces al Evangelio? Porque me está arrastrando, ¿verdad? Ahora quiero que piensen esto, hermano. Cuando el Señor nos está arrastrando, no venimos pataleando ni gritando: no quiero entrar al cielo. No venimos haciendo eso. ¿Por qué? Exactamente. ¿Qué es lo primero que Él hace? Nos regenera, nos cambia el corazón. ¿Se acuerdan? Lo leímos ahorita, es Ezequiel, ¿verdad? Nos va a quitar el corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne que ahora responde a Él. Ahora su inclinación es hacia Él. Obviamente, hermanos, todo esto pasó en milisegundos tal vez. Fue algo instantáneo donde fuiste traspasado de tu muerte espiritual a una vida espiritual y sí, tú decidiste por Cristo, claro que sí, voluntariamente lo hiciste, pero Él te trajo. ¿Sí lo ven? Él te trajo. No veniste pataleando, renegando.
Porque ahora en vida nueva podemos ver el pecado por lo que es. Lo vergonzoso que es. Lo horrendo que es. Nos repudia el pecado. Nos repudia el pecado. Pero al mismo tiempo podemos ver a Cristo. Cuán hermoso Salvador Él es. Porque ya nos abrió los ojos. Éramos ciegos espirituales, ya no, ahora podemos ver. Ahora podemos ver. Y una vez más, esas son las evidencias de un creyente, hermano. Si usted dice ser creyente, escúcheme esto, porque su vida depende de esto. ¿Ok? Su vida depende de esto. Si usted dice ser creyente, profesa, de sus labios ha salido, yo soy cristiano, pero su vida está marcada por una no novedad de vida, sino la misma vida de un pecador, el Señor no ha obrado una regeneración en usted. No lo ha hecho. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Porque el cristiano, por definición bíblica, es una nueva criatura. Es más, 2 Corintios 5:17 no dice criatura, en el original dice creación. Ustedes son una nueva creación. Entonces, si usted y yo profesamos ser creyentes, pero no hay evidencias de un corazón que ahora responde positivamente a la amonestación bíblica, que no responde positivamente a obedecer a Cristo, hay un problema. Y yo no lo quiero engañar. Usted tiene que saber que si usted ha profesado ser cristiano y no hay estas evidencias, usted no es creyente. No lo es. Pero Cristo es misericordioso. Arrepiéntase el día de hoy. El Salmo 95 dice, no endurezcáis hoy tu corazón. Hoy. Hoy. Porque mañana no está prometido, hermanos. Es hoy. Si usted sabe si es esa persona. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Responda hoy en arrepentimiento y fe. Pídale perdón al Señor. Y si no hay esas evidencias, y usted lo sabe, pídale al Dios de misericordia. El hermano lo leyó hoy en el Salmo 135, ¿correcto? 36. Lo leyó. Él es grande en misericordia, Él es grande en misericordia, Él es grande en misericordia. Está enfatizando en la misericordia del Señor. Pídale al Señor que le dé un nuevo corazón. Pídale al Señor que le dé un nuevo corazón. Porque sus ovejas oyen su voz. Las ovejas del Señor oyen su voz. Juan 10, 1-4 dice, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero que el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Aquí está hablando de los fariseos, esos eran los salteadores, los falsos. Pero el que entra por la puerta es el verdadero pastor, ese es Cristo. A este el portero abre y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre, el llamado eficaz, y las conduce fuera. Cuando saca todas las suyas, ¿te das cuenta? Todas, no habrá un solo elegido que se quede sin venir a la salvación. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. Pero ¿sabe por qué lo siguen? Porque, ahí está la razón, porque conocen su voz. Por eso. Conocen su voz. Las ovejas, el creyente que ha sido regenerado, conoce la voz de Dios, no audible. No estoy hablando de cuestiones místicas. Estoy hablando de que cuando usted abre la palabra de Dios y aquí le dice que vivas en santidad, tú dices amén. No lo ignoras. Si lo ignoras es porque no escuchaste su voz. Deberías de estar preocupado. Si abres la Biblia
Efesios 5. Y te dice a ti como esposo que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia e ignoras el mandamiento, porque es un mandamiento, no has escuchado su voz. Y estás en una posición muy difícil. Y ahí mismo en Efesios 5:25 abre su palabra, o 22, y te dice a ti, esposa, que vivas en sumisión a tu esposo y que le ames. Y tú dices, no, no estás escuchando su voz. Esa es la realidad del cristianismo, hermanos. El que seamos una nueva criatura no es una metáfora. No es una palabra, una frase que se entiende muy bonito y nos hace sentir bien. No, no. Nos tiene que hacer pensar. Estoy dando evidencias, hay evidencias en mi vida de que he sido regenerado. Estoy en buena compañía al decir esto. Pablo, en 2 Corintios, nos dice, examínense a ver si siguen en la fe. Examínense. Pedro dice, hagan firme su llamado, es decir, asegúrense de que han sido llamados. ¿Cómo? Por medio de la obediencia. No es que la obediencia te dé la salvación, quiero aclarar esto, no es que el que hagas te dé la salvación, no, es que es porque ya eres una nueva criatura, es que ahora respondes en obediencia a Dios. Esa es la evidencia. Las buenas obras no son la razón de la salvación, las buenas obras son la evidencia de que el Señor ya obró una regeneración en tu corazón. Hermanos, ese es el llamado eficaz. La próxima semana vamos vamos a usar 2 semanas para hablar acerca de la perseverancia de los santos y de la preservación de Dios. Dios preserva a los suyos. Dios los preserva. Es decir, ustedes seguramente han escuchado esto. Una vez salvo, siempre salvo. Estoy seguro que lo han escuchado, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué tan bíblico es eso, ¿ok? Porque no es 100% bíblico. Pero una cosa es segura, el Señor preserva. Usted entiende lo que la palabra significa preservar, guardar, proteger a los suyos, los protege. Pero al mismo tiempo, el creyente persevera. Y eso es lo que vamos a ver en las próximas 2 semanas. Vamos a orar. Señor, damos gracias en esta mañana por tu palabra. Es como una espada de doble filo, Señor, que literalmente nos pones con tu palabra la espada al cuello y demandas una respuesta de parte nuestra. Una respuesta, ya sea de obediencia o de rechazo. Todos somos contables después de escuchar lo que hemos escuchado hoy. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a responder en obediencia a ti. Señor, quiero pedirte en el nombre de Jesús que si hay alguno en medio de nosotros el día de hoy que no esté dando evidencias de salvación, regálale arrepentimiento, Señor. Ábrele sus ojos, porque su destino depende de eso. Si está engañado creyendo que es creyente porque hizo una profesión, porque repitió una oración, va en camino al infierno. Señor, ten misericordia. Te pedimos, te imploramos, Señor, en esta mañana. Ayúdanos a examinar nuestros corazones. Queremos darte a ti la gloria, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús.